Iniciamos presentando a nuestro primer expositor, el doctor Nicolás Ardito Barleta, con la conferencia Tributación y Desarrollo. Buenos días a todos. Señora Presidenta del Tribunal Administrativo, señores miembros del Tribunal Administrativo, señor Procurador de la Administración, compañeros de la mesa, amigos todos. Para mí es un placer acompañarlos en esta ocasión como economista entre tantos abogados. Normalmente yo estoy en la situación de ser ex de todo. Así que es una situación bastante agradable desde muchos puntos de vista. Y como economista, pues aquí solito, entre tantos abogados a quienes respeto y aprecio mucho, quiero compartir algunas reflexiones con ustedes sobre el sistema tributario en el desarrollo. Evidentemente, cuando hablamos de desarrollo, hablamos del desarrollo de la gente, del desarrollo de la nación, entendida como las diferentes generaciones de panameños, no solo los que vivimos hoy, sino los panameños del futuro. Hablamos pues de crear oportunidades para que todos con sus talentos y su dignidad puedan desarrollar su vida, puedan realizarse dentro de un Estado. El Estado conformado por nuestra geografía, por nuestro territorio, por nuestros recursos, por nuestras instituciones y nuestra ubicación geográfica en el mundo entero. Hablamos pues de un desarrollo integral tanto para nuestra población como para dentro de un Estado que sepa albergarlos y propiciar para ellos las mejores oportunidades de desarrollo. Quiero iniciar hablando entonces un poquito del sector público y del sector privado en la economía nacional. El sector privado es más o menos el 78% de toda la actividad económica del país y el sector público más o menos el 22% de toda la actividad económica del país. Al sector público pues le corresponde una serie de funciones de todos conocidas, pero vamos a ver un poquito de sus implicaciones. Proveer seguridad a los ciudadanos y a la propiedad, reglas del juego para el ejercicio de la libertad dentro de la comunidad, los órganos del Estado que ejercen sus funciones correspondientes de ejecutar, legislar y hacer justicia, proveer servicios públicos para el bienestar público con rentabilidad social para todos, o sea, rentabilidad que beneficia a toda la comunidad, no nada más a los inversionistas privados o a las personas privadas, proveer infraestructura, salud y educación, redistribuir oportunidades entre la población, ya que estamos conscientes, como se lo voy a ilustrar en breve, de las desigualdades fuertes que aún existen en nuestra sociedad, inversión pues para el desarrollo humano de los ciudadanos, integración nacional y cobertura de necesidades básicas para toda la población. Allí no están todas las funciones del Estado, del gobierno, del sector público, pero están las mayorías que todos conocemos. Cuando hablamos de la pobreza, de la marginación, de la incorporación de todos los ciudadanos que tienen iguales derechos que como todos nosotros al ser ciudadanos, hablamos de incorporar un 25% de los panameños que todavía están marginados y pobres, de acuerdo con las definiciones de las Naciones Unidas. Este mapa ilustra un poco la ubicación de los pobres. Los colores más oscuros, normalmente las poblaciones indígenas y otras rurales y campesinas, son los de mayor pobreza. Los colores más claros en los distritos son los de menor pobreza y mayor nivel de desarrollo. ¿Quiénes son los pobres? El 37% de los panameños aún son menores de 20 años de edad. El 37% de los panameños, lo cual enfoca enseguida la necesidad de prepararlos para el futuro. Y el 57% de los pobres son menores de 20 años de edad. El 57% de los pobres. Lo demás, pues, la población adulta de 20 a 60 años y la población de la tercera edad.
Entonces, cuando enfocamos el tema de incorporar a toda la población, enfocamos una diversidad de servicios básicos, pero principalmente la educación, la preparación para desarrollar sus talentos y para poder participar con dignidad y sus talentos en su propio desarrollo y realización. Esta gráfica les demuestra la importancia de la educación en términos de la capacidad de generar ingresos. Ahí vemos en el año 2008, en la columna total, que cuando no se tiene educación, pues el promedio gana $189 al mes. Cuando se tiene educación primaria, gana 293. Cuando se tiene secundaria, gana 746 en promedio. Y cuando se tiene más que secundaria, una educación superior, comienza por $1,150 al mes de ingresos. Eso era en el 2008. Eso ha cambiado, pero las relaciones se mantienen parecidas, lo cual nos demuestra lo que todos sabemos, pero en formas muy concretas, la enorme importancia de la educación como vehículo de la realización personal. Hablemos entonces del presupuesto nacional, que es el vehículo para ofrecer los servicios públicos de que hemos hablado, y como todos sabemos, se compone de ingresos tributarios y no tributarios, y de deuda que contratamos hoy para pagarla mañana, que es la captación de recursos, y se compone de los gastos en inversión pública, en servicios públicos y en el servicio de la deuda, que es la asignación en el presupuesto nacional. Entonces veamos cómo se dividen los gastos dentro del presupuesto nacional brevemente para que tengamos una idea de ubicarnos. La cantidad del presupuesto que se dedica a inversiones de diferentes tipos, infraestructuras sobre todo, ha venido aumentando a través de los últimos 10 años y es hoy por hoy el 44% del presupuesto. Lo que se dedica al servicio a la deuda ha bajado a 9.4% del presupuesto. Eso no significa que se paga menos, se paga más, pero la economía ha crecido muchísimo más rápido que el endeudamiento, creando pues una diferenciación en ese aspecto. Y lo que se dedica a los servicios públicos, a la burocracia, al papeleo de gobierno, etcétera, 46% del presupuesto, que también ha bajado. Así que eso muestra una trayectoria saludable en cuanto al presupuesto de gastos para el desarrollo del país. Y por eso a Panamá se le ha dado grado de inversión a nivel internacional de 6 países en América Latina que lo tienen. En cuanto a la deuda pública, hemos visto que aunque está aumentado, como acabo de decir, mucho más rápido ha aumentado el crecimiento de la economía. Por lo tanto, la deuda como porcentaje de la producción nacional ha bajado de ser el 70%, un nivel peligroso como algunos de los países de Europa, como Grecia, España, Portugal, que han tenido serios problemas, a 39% en el 2013, y se espera que pueda seguir bajando para tener mucha más flexibilidad y mucha más salud fiscal y financiera. Y vemos la importancia de las inversiones en el desarrollo, la inversión pública, que ya señalamos, la inversión privada, nacional y extranjera, que es aproximadamente un tercio del total de la inversión. Panamá ha estado invirtiendo el 27% de su Producto Interno Bruto en su desarrollo. Por eso hemos tenido un crecimiento de 8,5% al año, entre otras cosas, también por las exportaciones que genera el país. Y en eso estamos por encima del promedio de América Latina. Y la inversión privada extranjera es importante y el sistema tributario es importante para la inversión directa extranjera, como también lo es para la inversión privada. Eso pues algunos preliminares. Esta es la inversión pública y cómo ha venido aumentando a través de los últimos 12 años, sobre todo en los últimos 2 gobiernos, gracias a que se hicieron reformas tributarias que aumentaron los ingresos fiscales, que permitieron aumentar la inversión pública, que permitieron mayores niveles de endeudamiento para fortalecer esa inversión pública que se ha hecho. Entonces, el papel del sistema tributario en esto es importantísimo, por diferentes razones económicas que ahora voy a entrar a mencionar en forma más precisa, ¿no?
Como todos sabemos, el sistema tributario se compone de impuestos directos y de impuestos indirectos. En América Latina, Panamá capta el 12.5% de su Producto Interno Bruto. El promedio de América Latina es el 15.6%. Así que si nos comparamos con el resto de América Latina, vemos que la captación de Panamá no está entre las más altas, más bien está más cerca de las más bajas. México es la más baja con 9.7, Guatemala con 10.6. Eso no le permite a esos países dedicar suficientes recursos al desarrollo de su población porque no captan lo suficiente para esos propósitos. Uruguay capta el 19%, Bolivia el 29%, que puede ser demasiado alto. Panamá pues está más bien más bajo del promedio de América Latina. Los ingresos corrientes del gobierno central han venido aumentando gracias al crecimiento de la economía y gracias a los cambios que se han hecho en el sistema tributario en los últimos 8 años. Aquí vemos la gráfica de los ingresos corrientes, que es la primera línea, los ingresos tributarios, que es la línea roja, que ha venido aumentando pues con los cambios tributarios que se han hecho del 2005 para acá, y además con el crecimiento económico y las otras fuentes de ingreso. Las recaudaciones han cambiado, como dije, en parte gracias a las reformas fiscales que se han hecho a través de los últimos 2 gobiernos. Y ahí vemos pues las diferentes leyes que ustedes como buenos abogados, mejor que yo en eso, conocen con mayor detalle. Y por el fortalecimiento de la administración tributaria y de los inspectores tributarios que han hecho más efectivo el cobro de los impuestos. Por otro lado, Panamá da una serie de incentivos a una serie de actividades que quiere promover por diferentes razones que contribuyen al crecimiento económico y a la distribución de los beneficios en la población. Aquí vemos los principales de ellos que son para atraer inversión internacional a Panamá. En el impuesto sobre la renta, en las zonas francas, en la ciudad del saber, en la zona libre de Colón y otros pues que todos conocemos. La evolución de los ingresos tributarios como resultado de lo anterior, del crecimiento de la economía y de los cambios en los diferentes tributos que vamos a ver con un poquito más de detalle en breve, ha permitido los aumentos en los ingresos tributarios a 5.000 millones de dólares en el 2013. Y la composición de los ingresos tributarios está más o menos equiparada. Los impuestos directos son el 53% del total, los impuestos indirectos son el 47% del total, más o menos. Entonces vamos a ver cómo la economía evalúa el sistema tributario, que en parte es el meollo de lo que queremos hablar en este momento. Primero, capacidad de recaudación, capacidad de recaudar para los propósitos del presupuesto nacional. Segundo, efectividad en la administración. De nada vale poner un impuesto que va a ser difícil cobrarlo, porque se vuelve inefectivo. Es una ley hueca que la gente viola fácilmente a través de toda clase de escapes que se pueden encontrar. Tercero, lo que los economistas llamamos la incidencia de la tributación. Y esta no es obvia. La incidencia es quién paga el impuesto. Muchas veces, por ejemplo, al subir el impuesto sobre la renta corporativa, creemos que el que paga el impuesto es la empresa, pero resulta que ocurren por lo menos 2 cosas que le pasan en el precio a los consumidores, el aumento de la recaudación. Entonces son los consumidores los que terminan pagando parte de ese aumento tributario y que puede ocurrir que se invierta menos, que las corporaciones, porque le cobran más sobre sus ganancias, encuentren menos rentable el invertir. ¿Y quién paga eso? Los obreros que no tienen empleo, que no pueden conseguir trabajo porque hay menos actividad de inversión para generar empleos. Así que la incidencia del impuesto es un factor importante cuando uno evalúa, económicamente hablando, si quiere o no quiere poner un impuesto y cuál va a ser el efecto que el mismo va a causar.
El otro efecto de la tributación desde el punto de vista económico muy importante es cómo afecta la eficiencia económica. Los economistas definimos la eficiencia económica como la asignación de los recursos en el desarrollo de la actividad económica. Y evidentemente, tanto para el inversionista privado como para la inversión pública, es preferible invertir en cosas que son más rentables, que generan mayor rentabilidad, que en cosas que son menos rentables. Un inversionista privado no va a invertir en un negocio que le produce cero ganancias o una ganancia negativa. Va a invertir en aquello que le produce 10-15% de rendimiento sobre su capital. Eso es lógico, así funciona la economía de mercado. Por otro lado, el Estado, el sector público, no debe invertir en proyectos cuya rentabilidad social es cero o negativa, sino cuya rentabilidad social es positiva. ¿Cuál es la diferencia entre rentabilidad social y rentabilidad privada? Se la demuestro rápidamente. La rentabilidad social, por ejemplo, las vacunas de viruela o las vacunas de polio. A ninguna empresa privada le conviene vacunar a toda la población porque no le es rentable a ella. Sin embargo, a la nación le es rentable que toda la población esté exenta de viruela y que esté exenta de polio. Esa es la rentabilidad social. Hacer ciertas carreteras que beneficien a los usuarios de la carretera, pero que beneficien el movimiento económico de la nación. O sea que en economía se diferencia rentabilidad social de rentabilidad privada, y los economistas estamos entrenados para hacer análisis de beneficio-costo para ver dónde debemos invertir los recursos. Eso es para oponerse al clientelismo político. Cuando un diputado, por ejemplo, quiere que en un pueblito de 5,000 habitantes se inviertan 50 millones de dólares y en una población de 100,000 habitantes no haya recursos para invertir en ellos. Ese criterio político, del amiguismo político, no es el mejor criterio desde el punto de vista del desarrollo para invertir los recursos públicos que son de todos y que deben beneficiar a todos en formas proporcionadas. Esa pues es la técnica de los análisis de beneficio-costo para ver qué debe gastarse. Y la eficiencia económica es afectada por el sistema tributario, porque si yo le cargo la mano a cierto tipo de producción, lo estoy haciendo más caro para el consumidor y el consumidor deja de consumir ese producto y va a consumir otro producto que le resulte más barato. Así que el tipo de impuesto, el impuesto indirecto, nosotros cobramos impuestos indirectos al licor, al cigarrillo, a cosas que la sociedad considera que son dañinas a la comunidad. Pero eso tiene un efecto en la eficiencia de cómo la gente asigna los recursos. En ese caso lo consideramos bueno porque supuestamente la gente va a gastar menos en licor y más en comida, porque le sale más barata la comida que el licor o que el cigarrillo. Así que ese es el sentido y el criterio de la eficiencia económica, que el sistema tributario tiene la capacidad de cambiar los precios en el mercado. Si yo subo las tarifas de importación, hago que la gente no quiera exportar, más bien se dedique a producir para el mercado local. Y mundialmente se ha probado que los países que se cierran son los que menos crecen. Por eso el mundo entero en los últimos 40 años se ha abierto al comercio internacional, porque eso es mucho más beneficioso que las economías cerradas. Y las tarifas, los impuestos arancelarios, son un cambio en la eficiencia de la economía. Y el otro criterio es equidad. Si el sistema tributario ayuda a mejorar la equidad social, bueno, solo la ayuda en una forma negativa, en que tú le cobras más al que más tiene y le cobras menos al que menos tiene, y eso equipara un poco los ingresos disponibles a la persona, pero no en una forma positiva. La forma positiva lo da el presupuesto de gasto. Si esos recursos que yo capto los invierto en educación, los invierto en salud, los invierto en carreteras, los invierto en combatir la pobreza, entonces allí es donde se combina el efecto del presupuesto total.
del tributo, que es el que cobra con cierta progresividad, aunque esa progresividad a veces es más dañina que positiva, y el gasto que uno hace del presupuesto. Entonces, ese es el concepto pues de equidad. Incidencia, eficiencia, equidad, aparte de cuánto puedes recaudar y de si lo puedes administrar efectivamente. Tipos de impuestos tributarios los conocemos. Los directos, ustedes saben cuáles son. Los indirectos, pues, que son los que inciden en el producto, como el ITBM, valor agregado, de importación, de combustible, etc. Hoy en día, por la globalización, por la apertura del comercio mundial para exportar e importar y atraer inversiones, los países están más limitados en la libertad de qué tributos cobrar y cuánto cobrar. No solo pues por la apertura comercial para las inversiones, el sistema tributario hay que verlo con cuidado. Cuando, por ejemplo, si Estados Unidos o si Canadá sube por encima de la Comunidad Europea o de la OECD los impuestos sobre la renta, la gente va a salir huyendo de Estados Unidos y se va a ir a invertir en Europa o se va a ir a invertir en países en desarrollo. O sea que hoy en día hay también una camisita de fuerza, no muy apretada, pero que hay que tomarla en cuenta, de que tú no puedes poner un sistema tributario que te va a causar efectos negativos en los aspectos internacionales de tu economía. Y para aquellos que no les gusta hablar de globalización, les quiero recordar que Panamá nació globalizado desde hace 500 años y que a un país pequeñito como Panamá de 3.8 millones de habitantes crece como crece porque está vinculado a la economía mundial y porque sus exportaciones crecen 14,5% al año gracias a esa vinculación en los mercados internacionales. Así que para todos esos ideólogos que tratan de decirnos que la globalización es mala, por favor apliquemos los conocimientos científicos de realismo práctico de por qué este pequeño país tiene que ser globalizado y por qué, por lo tanto, tenemos que prestarle atención a la capacidad de competir en el mundo entero. Tributos preferidos universalmente, pues dados los criterios que he dado y la información que he dado, en general los países aplican mucho el impuesto de valor agregado, que es un impuesto al consumo, más que al ahorro. Supuestamente eso debe inspirar que la gente ahorre más y consuma menos de su ingreso. Un impuesto sobre importación, pero con una tarifa uniforme. Porque si tú aplicas tarifas desiguales, estás distorsionando el funcionamiento de la economía. Entonces, una tarifa uniforme de importación baja es preferible a una tarifa alta, desigual entre diferentes productos para discriminar artificialmente en diferentes áreas del mercado. El impuesto de inmueble, que en Panamá vale la pena reconsiderarlo, y los incentivos fiscales, que son pues el no cobro de impuestos para lograr ciertos propósitos. Esta es la composición de los ingresos tributarios de acuerdo a esas clasificaciones. El 46% son sobre la renta, el 3.6% sobre inmuebles, el 26% es el ITBM, el 8% es importación, el 4.3% son selectivos al consumo, como el licor, el cigarrillo, etc. Y entonces otro. Los principales impuestos, pues una estructura tributaria económicamente hablando bastante buena, es el impuesto sobre la renta y el ITBM, que es un impuesto sobre las ventas al valor agregado. Ahora, hablando de progresividad en los impuestos, como está estructurado hoy por hoy el sistema de impuestos sobre la renta, el 90% de los panameños no pagan impuestos sobre la renta. Solo el 10% pagamos impuestos sobre la renta, porque el 90% de los panameños gana menos de $11,000 al año. Así que ya hay un elemento de progresividad bastante acentuado que no es malo, que es bueno en general y que produce buenos resultados. El impuesto sobre la renta, pues ustedes conocen la historia de sus cambios, se extendió hasta $11,000, se disminuyeron las tasas aplicadas,
Se bajó la tasa de la persona jurídica de 27 a 25%. Esto es importante por las razones que expliqué antes. Cuando un país aplica 45, 50% sobre el impuesto de la renta corporativo, que suena, vamos a agarrarlos para que paguen más. ¿Qué pasa? Que los disuadimos de no invertir y que nos volvemos menos competitivos en la economía mundial, porque los otros países cobran menos por razones técnicas que ya he mencionado. Así que está bien cobrar sobre los dividendos, pero no tanto sobre la ganancia corporativa para que las empresas reinviertan sus ganancias en vez de distribuirlas en dividendos, por ejemplo. La evolución comparativa de la recaudación ha sido saludable, como dije al principio, primero por el crecimiento económico de la economía, que ha sido 8,5% al año, la actividad económica en general, y segundo por los aumentos tributarios hechos, el de los aumentos tributarios y la uniformidad del impuesto a las personas jurídicas ha aumentado la recaudación considerablemente, y las personas naturales han aumentado, pero menos, por las razones de progresividad que les acabo de mencionar. El impuesto sobre la renta, pues repito, ahí están nada más las fórmulas, es progresivo por las razones explicadas. No voy a elaborar mucho más eso. El ITBM, ¿cómo funciona? Es un impuesto al valor agregado que grava el valor agregado en cada etapa, grava casi toda la actividad, pero exonera una serie de cosas importantes. Exonera las medicinas, exonera cierto tipo de comidas, exonera los ingresos de personas que ganan menos de 36,000 al año, exonera una serie de otras cosas que le quitan un poco el efecto regresivo. Este es uno de los impuestos más efectivos que hay en todas partes del mundo desde el punto de vista de la administración, porque lo hace fácil, porque permite que el que lo paga tiene que declarar lo que le pagó al anterior. El productor tiene que declarar lo que le pagó al que le vendió los insumos, y por lo tanto el que le vendió los insumos no puede mentir, porque si no lo agarran por el otro lado. O sea que administrativamente hablando, el ITBM o el impuesto sobre valor agregado es muy bueno, porque es recaudador. Lo que la gente le critica es que puede ser regresivo. Yo tuve no sé si fue privilegio o no, yo introduje el primer 5% en el año 77, creo que fue. También trabajé en el reglamento del impuesto sobre la renta progresivo en el año 65, recién llegado a la universidad, cuando negociamos entre el Ministerio de Hacienda y el sector privado ese reglamento, que fue muy controversial porque por primera vez estábamos cobrando impuestos sobre dividendos y tuvimos que sentarnos en la mesa a negociar con las grandes empresas de Panamá que se sentían agredidas porque queríamos cobrar un poco más de impuestos para el desarrollo nacional. Así que algo de experiencia en estas lides he tenido a lo largo de los años. Y el ITBM, reconociendo pues que era un impuesto con una serie de virtudes muy importantes, lo aprobamos primero el 5% en el año 76, creo que fue. Y después como presidente traté de aplicárselo a los servicios, pero eso no me hizo ningún bien porque me creó una serie de protestas. Sin embargo, finalmente se aumentó a los servicios en esta década y es un impuesto, como dije antes, bastante bueno, pero se exoneran una serie de elementos para evitar la regresividad, para evitar que la gente que vive de su canasta básica y de un ingreso bajo no tenga que pagar ciertas cosas como útiles de escuela, medicinas, sobre ciertos alimentos básicos, ¿no? La recaudación del ITBM ha sido muy saludable por las razones expuestas, como podemos ver en esta gráfica. Y los bienes, pues, lo que grava y lo que exonera, que ya lo mencioné anteriormente, y lo que exonera sobre los servicios, ¿no? El transporte marítimo y terrestre, servicios de salud, servicios educativos, transporte público, para quitarle la regresividad, que es lo único que se le critica a un impuesto que por lo demás es muy efectivo.
Los incentivos fiscales. Los incentivos fiscales son muy cuestionados, porque muchas veces uno dice, desde el punto de vista económico, si el negocio no es rentable, ¿por qué lo vas a hacer artificialmente rentable? Si no produce por sí solo una rentabilidad, ¿por qué le tienes que dar un incentivo especial? Bueno, hay algunas razones también económicas que lo justifican para desarrollar ciertas áreas del país, para atraer cierta inversión privada, para estimular algunas actividades económicas que no solo son rentables, sino que agregan mucho valor agregado, porque agregan mucho empleo, como el turismo, por ejemplo. Así que ahí se compensan esos elementos. Y con esto voy a terminar mi presentación. Los incentivos fiscales que existen en Panamá, pues zona franca, la ciudad del saber, áreas económicas especial Panamá Pacífico, zona libre de Colón, sedes de empresas multinacionales. Panamá ha traído 106 empresas multinacionales que han puesto en Panamá su oficina regional en los últimos 7 años y que generan mucho empleo. Les cito un ejemplo que es uno de los mejores. La empresa Procter & Gamble ha traído 1,000 ejecutivos de México, Costa Rica, Venezuela y Argentina para manejar desde Panamá por su conectividad y por estos incentivos sus negocios en toda la América Latina. Y esos 1,000 empleados gastan sus ingresos en Panamá, compran casas, alquilan apartamentos, compran automóviles, van a restaurantes y le dan un beneficio económico a Panamá mayor que la exoneración fiscal que se le da a la empresa por venir a Panamá. El cine, pues vamos a ver si eso funciona. Los call centers que han generado unos 15,000 empleos y que pudieran generar más si hubiera más panameños que hablaran inglés. Certificado de fomento industrial, certificado de fomento productivo. En fin, los principales incentivos pues normalmente exoneran el impuesto sobre la renta o el impuesto de importación o el impuesto de patentes o licencias o el ITBM, impuestos de inmuebles, exención de impuestos sobre la renta y sobre las transferencias al extranjero. Y eso lo hacemos porque genera una serie de valores agregados que desde el punto de vista nacional se justifica y produce resultados que redundan en un mayor crecimiento de la economía. Y si la economía crece y aumentan los salarios, el resto de los panameños tributan más. Así que muchas veces el exonerar ese aspecto, lo que logra con el crecimiento que provoca es que aumente la tributación a mediano plazo, no que disminuya la tributación. Bien, he querido pues darles una perspectiva de economista viendo y evaluando el sistema tributario. Entre abogados pues me siento en una minoría absoluta, aunque entiendo que hay unos contadores y tal vez uno que otro economista por ahí, pero sobre todo abogados a quienes respeto mucho y aprecio y valoro, pero muchas veces no comparto sus criterios. Así que confío pues haber ilustrado un poco el sistema tributario en el desarrollo, en sus principales componentes y en los elementos de la economía que uno usa para evaluar un sistema tributario, si es recaudador, si es fácil de administrar, en quién incide el impuesto, si afecta la eficiencia de la economía y cómo afecta la equidad de la economía, que son los criterios básicos económicos con los cuales uno evalúa un sistema tributario. Les deseo mucho éxito, gracias por su amable invitación y gracias por la oportunidad de escucharme.